El G-Code comparte absolutamente todo entre ellos y su intimidad ha escalado a un punto máximo en el que están dispuestos a compartir todo, absolutamente todo, no solo ropa o accesorios, sino que incluso están dispuestos a compartir saliva, lo que muchos llaman un beso indirecto. Pero hay situaciones que pasan ciertos límites, acciones que uno simplemente haría con una pareja y una pareja con la que llevas mucho tiempo. Hablemos de un momento que claramente refleja esta intimidad tan profunda. Durante una ocasión, Jungkook estaba comiendo una hamburguesa y Jimin estaba posicionado frente a él, aparentemente pidiéndole un bocado. Jungkook, como siempre, no pudo negarle nada a Jimin, así que le acerca la hamburguesa para que le dé un mordisco, alimentándolo directamente en la boca. Hasta aquí la escena ya es bastante íntima y cariñosa, pero lo que sucede a continuación es lo que realmente destaca. Al dar un mordisco, un pedazo de la hamburguesa se cae de la boca de Jimin y aterriza en la mano de Jungkook. Ante esta situación, en lugar de botar el pedazo o limpiarse la mano, Jungkook toma el trozo de comida que cayó de la boca de Jimin y lo come. Lo absorbe sin pensarlo 2 veces, un gesto que no es común entre amigos, por más cercanos que sean. Este tipo de acción refleja una intimidad y comodidad que solo se ve en las relaciones que ya llevan muchos años juntos. La relación entre el G-Code es verdaderamente especial. La manera en la cual comparten momentos tan personales y la disposición de Jungkook para comer algo que ha caído de la boca de Jimin es una muestra clara de su cercanía y confianza mutua. No es solo una cuestión de estar cómodos el uno con el otro, sino de tener una conexión tan profunda que trasciende las normas sociales comunes. Este nivel de confianza y comodidad es algo que generalmente se ve en las parejas que han estado juntas durante mucho tiempo, donde la barrera de la formalidad ha desaparecido por completo. Ahora, este no es el único momento similar del G-Code. Efectivamente, tenemos otros momentos donde se evidencia su profunda conexión y comodidad mutua. Uno de estos momentos ocurrió cuando vimos a Jimin chupando un limón. Jimin dejó todas sus babas en el limón y Jungkook, que estaba sentado junto a él, lo sabía porque siempre está observándolo atentamente. Primero, recordemos que a Jungkook no le gusta el limón. Sin embargo, Jimin le dijo que sabía a naranja y por ello Jungkook decidió probarlo, a pesar de saber que Jimin ya había estado chupando ese limón. Él no dudó en introducirlo en su boca. El limón resultó ser ácido, lo que causó la risa en Jimin. Pero el punto crucial aquí es lo natural que fue para Jungkook compartir saliva con Jimin. Este nivel de intimidad no es algo que hemos visto con los otros miembros del grupo. Es una acción íntima que parece reservada solo para Jimin, demostrando una vez más lo especial que es su relación. Este tipo de comportamiento es algo que generalmente se observa en parejas, como dije, que han estado mucho tiempo juntas, un tiempo realmente considerable, no amistades casuales. La disposición de Jungkook para compartir momentos tan íntimos con Jimin como probar algo que ya había sido chupado por él, refleja una profunda confianza y comodidad que trasciende las normas comunes de interacción. Es un gesto que habla de una intimidad construida a lo largo de los años, una intimidad que va más allá de lo superficial. Este evento no solo muestra la disposición de Jungkook para compartir algo tan especial y personal como la saliva, sino que también subraya su deseo de complacer y conectar con Jimin en todos los aspectos posibles. Aunque no le guste el limón, la voluntad de Jungkook de probarlo porque Jimin se lo pidió muestra cuánto está dispuesto a hacer para mantener esa cercanía y sobre todo para ver a Jimin feliz. Otro ejemplo de esta intimidad especial es la manera en la que G-Code comparte bebidas. Hemos visto innumerables veces a Jimin y a Jungkook
bebiendo de la misma botella o usando la misma pajilla sin pensarlo dos veces. Esta acción, aunque puede parecer menor, es una muestra más de la profundidad de su conexión. En contextos más formales o en otras personas, compartir de esta manera podría considerarse inapropiado o incómodo, pero para Jimin y Jungkook es algo completamente natural. Además, hay múltiples ocasiones donde se ha observado que Jungkook no tiene reparos en terminar la comida o bebida que Jimin ya ha empezado. Este tipo de comportamiento es significativo porque no es común compartir de esta manera incluso entre amigos cercanos, a menos que haya un nivel de comodidad y confianza muy alta. Para el G-Code, estas acciones son un reflejo de su vínculo especial. La relación entre Jimin y Jungkook es verdaderamente extraordinaria. Su capacidad para compartir momentos tan íntimos sin ninguna incomodidad muestra que su vínculo es más profundo que una simple amistad. Es una relación construida sobre años de experiencias compartidas, apoyo mutuo y un amor genuino que se manifiesta en gestos diarios. También podemos recordar momentos en los que Jungkook muestra su preocupación por Jimin de manera muy personal, asegurándose de que esté bien hidratado, ofreciéndole algo para abrigarse cuando esté frío o simplemente estando a su lado en momentos que él lo necesita. Estas acciones, aunque parecen pequeñas, son indicativas de un cuidado profundo y constante, algo que solo se ve en relaciones muy cercanas. La relación del G-Code ha evolucionado a lo largo de los años y estos momentos son testigos de ese crecimiento desde los primeros días donde su interacción era más íntima y reservada hasta ahora donde su cercanía es evidente y natural. Hemos visto cómo sus días se han fortalecido a lo largo de los años. La relación entre Jimin y Jungkook está llena de momentos que demuestran una intimidad y comodidad fuera de lo común. Desde compartir alimentos y bebidas hasta gestos de cuidado diario, cada acción refleja la profundidad de su conexión. Estos momentos, como el de compartir un limón que Jimin ya había chupado, no solo muestra su cercanía, sino que también subrayan un amor y respeto mutuo que ha crecido y se ha fortalecido a lo largo de los años. Este tipo de intimidad es raro y especial. Subrayan también una de las razones por las cuales la relación del G-Code es tan admirada y valorada. La relación entre Jimin y Jungkook es un testimonio de cómo dos personas pueden estar profundamente conectadas que comparten todo, desde ropas hasta momentos de extrema intimidad. La disposición de Jungkook para comer algo que cayó de la boca de Jimin es una muestra clara de su amor y devoción, un gesto que refleja años de cercanía y confianza. Esta intimidad es algo que solo se ve en relaciones muy especiales y es una prueba más de la belleza y la profundidad de su vínculo que comparte. Sigamos apreciando y celebrando cada uno de estos momentos, ya que nos recuerdan la verdadera esencia de su amor incondicional.